Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación que a través del doctor Saro, el Colegio de Reynosa, nos hizo para estar aquí nuevamente con ustedes. Les agradezco la atención que me van a brindar en los próximos 35 minutos, en donde les prometo vamos a recordar y vamos a conocer algunos de los conceptos más importantes que debemos de tener claro en un evento crítico, en donde la diferencia entre saber y no saber hacer lo correcto literalmente cambia el resultado de la historia, por lo menos de la historia de una familia y la historia de muchísimos futuros truncados. Quiero empezar agradeciendo a todos ustedes, porque nosotros que tenemos la fortuna de poder estar en muchos lugares, les quiero decir a título personal, en pocos, y pudiera decir quizá en ninguno, nos han tratado como nos ha tratado la gente de Reynosa. Les quiero dar un fuerte aplauso desde acá a todos ustedes, porque realmente nosotros como visitantes nos hacen sentir siempre con ganas de querer regresar. Muchas gracias. En los próximos 33 minutos entonces vamos a hablar sobre qué es el colapso materno, qué es la reanimación cardiopulmonar, cuáles son los conceptos que debemos de tener claros, cuáles son las cosas que han cambiado y sobre todo qué es lo que se tiene que hacer. Es muy importante que comprendamos que hay algunos conceptos que son muy básicos y muy trascendentes. Primero, que en estas circunstancias siempre estamos tratando a dos pacientes a la vez. El segundo concepto importante es que las intervenciones, a diferencia de otras causas de paro cardiorrespiratorio en otras poblaciones, aquí la parte que tiene que ver con los momentos antes de que la paciente caiga en paro cardiorrespiratorio son muy importantes. En otro tipo de circunstancias, la paciente que se infarta, la paciente que tiene un trauma torácico, ahí no se pudo haber hecho algo antes, pero en la paciente con un paro cardiorrespiratorio embarazada, casi siempre hay una etapa preclínica que pudo haberse previsto y que si el médico la identifica y actúa con dos medidas que ahorita se las voy a puntualizar, pudimos haber evitado un paro cardiorrespiratorio. El tercero es que debemos de conocer o recordar los conceptos fisiológicos y mecánicos implícitos en estas circunstancias. La cuarta es recordarles que la cesárea perimortem es vital para la sobrevida de ambos, tanto del bebé como de la mamá. Y vamos a ver de qué se trata. Y por último, vamos a conocer las modificaciones que desde el 2015 están vigentes para la reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada. Entonces, empezamos con el paso número 1. El colapso materno es raro, afortunadamente, pero no tan raro como algunos creemos antes de revisar estos conceptos. Se estima que al menos por cada 12,000 ingresos hay una paciente que termina teniendo un paro cardiorrespiratorio por algunas de las causas que vamos a revisar. Y como ya les decía, algunas de las circunstancias propias de los cambios del embarazo terminan favoreciendo el que nosotros podamos intervenir de manera oportuna para evitarlo, y que lo que hagamos o dejemos de hacer siempre repercute en ambos. Y el bebé tiene dos razones de peso para estar como centro de la atención de la paciente con un paro cardiorrespiratorio. Y yo les digo razones de peso. ¿Por qué? Porque recuerden que un bebé de más de 20 semanas ya ejerce una presión mecánica de tal magnitud que los vasos sanguíneos, sobre todo los venosos, empiezan a verse afectados, y eso disminuye la precarga, y eso afecta el gasto cardíaco, y eso afecta el resultado de nuestros propios esfuerzos al momento de la reanimación. Entonces, el útero es una causa mecánica de obstrucción después de un embarazo de las 20 semanas. Y por eso van a comprender cómo algunos de los algoritmos de manejo hablan de que si encontramos una altura uterina en un embarazo de una paciente de más por arriba del ombligo, debemos de inferir que tiene más de 20 semanas y debemos de actuar diferente que si tenemos una paciente embarazada con un útero por abajo de la cicatriz umbilical. Y dos,
que actualmente la sobrevida fetal, por arriba de las 24 semanas, dependiendo del centro en el que se hable, pero para fines prácticos, por arriba de la 24 semanas ya es una historia que ya no es siempre mortal y que debemos de tenerla en cuenta. Cuando nosotros nos preparamos en la escuela de medicina, nos decían, pues es que la cesárea perimortem, ya se murió la mamá, pues hay que sacar al bebé, a ver si lo alcanzamos por lo menos a salvar a él. La evidencia actualmente nos dice que esto ya no es verídico, es decir, la cesárea perimortem, que ahorita la vamos a definir, se ha probado que beneficia la sobrevida de ambos. Si yo no quito esa obstrucción mecánica, no voy a poder asegurar que mis esfuerzos ventilatorios y circulatorios con la reanimación cardiopulmonar sean efectivos. Y vamos a terminar también condenando a la madre. ¿Cuáles son las causas de colapso materno? Estas son las 5 principales causas de colapso materno, pero de todas ellas, la más común en la paciente gineco-obstétrica es el choque hipovolémico, y esos, los sangrados por atoría. Nuestras pacientes que llegan a necesitar esto habitualmente son como 2 grandes rubros: la paciente politraumatizada que llega a un servicio de urgencias, o la paciente que nos cae en paro después de haber tenido un choque hipovolémico. Quizá un poquito después de esto es la seguida de una causa, digamos, farmacológica, como la paciente que cae en una insuficiencia cardiopulmonar secundaria a un tratamiento farmacológico, por ejemplo, con una dosis inadecuada de sulfato de magnesio. Pero estas son las 5 causas y tenemos que conocerlas. Ahora, mencioné al inicio un aspecto que tiene que ver con la prevención del colapso materno. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, a esto. Si nosotros identificamos una paciente que está teniendo un sangrado, que está teniendo una de las causas de paro cardiorrespiratorio, tenemos que asegurarnos de que se cumplan estos criterios. El primero es ponerle el decúbito lateral. No forzosamente tiene que ser el izquierdo, pero tendríamos idealmente que buscarlo. ¿Por qué? Porque eso desplaza el útero de modo de dejar la vena cava libre sin la posibilidad de que esté obstruyéndose de manera mecánica. 2, tenemos que asegurarnos que tengamos un aporte adecuado de oxígeno, y esto lo vamos a hacer a través de dar oxígeno por cualquiera de los medios: mascarilla, puntas, bolsa con reservorio. Aquí no nos vamos a poner exigentes a decir, no, pues es que es mejor una mascarilla con reservorio. Si solamente tienes puntas, pásale por puntas, pero necesitas saber que debes de tener un flujo de oxígeno al menos de 15 litros por minuto. Es decir, tenemos que asegurar la mejor aporte de oxígeno para estas pacientes, y debemos de asegurar de tener una vía permeable, idealmente por arriba del diafragma. Sé que en la paciente obstétrica es poco frecuente que tengamos que canalizar vías inferiores, pero a veces es necesario hacerlo y no es la ideal en una paciente como estas. Tenemos que adecuar una restitución hídrica y tenemos que buscar una adecuada presión de perfusión, y eso nos ayuda mucho a la tensión arterial sistólica. Por último, tenemos que identificar si existe una causa reversible. ¿Sabes qué? Cayó en paro y resulta que es una preeclampsia y resulta que tenía sulfato de magnesio. Lo primero que tengo que pensar es que quizá le tengo que pasar un antídoto para revertir los efectos del sulfato de magnesio. Algunos conceptos fisiológicos importantes. Recuerden que la paciente embarazada está preparada para sangrar. Eso lo sabemos. Lo que quizá a veces olvidamos es que no está preparada para la hipoxia. De hecho, el cuerpo de la mamá es muy poco tolerante a la hipoxia. Y que toda la perfusión está basada sobre todo a la dependencia del flujo. Es una bomba literalmente que si no está funcionando no va a llegar un flujo adecuado. Segundo concepto, hay un crecimiento uterino que nos puede dar una obstrucción mecánica, y de eso ya puntualizamos lo suficiente. Hay algunos otros cambios fisiológicos que ahorita vamos a ver, y hay algunas adaptaciones fetales que nos ayudan un poco en las circunstancias especiales. Hablaba yo del flujo, y bueno, el flujo uterino aumenta conforme va progresando el embarazo y puede llegar a ser casi del 50% más de la paciente no embarazada. Pero a diferencia de la paciente no embarazada, en donde la perfusión de oxígeno también tiene que ver con la concentración de oxígeno en la sangre, acá, por la curva de disociación de la hemoglobina que ayuda al feto pero no a la madre, termina generándose una dependencia mayor a la cantidad de flujo que está circulando por esas arterias uterinas.
Entonces, después de las 20 semanas, nosotros debemos de tener claro que el útero y su tamaño y su peso comprime la aorta y la vena cava inferior, y que para eso tenemos que desarrollar algunos mecanismos compensadores. Y eso empieza a explicar los que saben RCP y los que tomaron cursos de RCP antes del 2015, nos decían que teníamos que hacer compresiones de 100 por minuto. Después del 2015 se documentó que una frecuencia de 100 por minuto era insuficiente y que teníamos que dar al menos una de 120 por minuto, y esta es parte de la razón. Ya decíamos que hay un cambio en la concentración de oxígeno y de hemoglobina durante el embarazo a raíz de todos estos cambios fisiológicos que ustedes bien conocen y que no vamos a entretenernos por ahora. Lo que sí quiero puntualizarles y recordarles es que hay algunas otras cosas que potencialmente pueden complicar nuestra reanimación, y una de ellas es el edema laringio, porque la vía aérea es diferente en una paciente normal sin problemas que en una paciente con un edema laringio secundario a algunas de las diferentes patologías, y que eso involucra el tener que conocer algunos mecanismos como nosotros podemos liberar una vía aérea. Miren, todos los cuadros que tienen una tacha son cuadros en donde se está tratando de tener una hiperextensión del cuello, pero no se tiene una adecuada línea de oxigenación en la vía aérea, porque durante el embarazo estos pasos críticos deben de respetarse de una manera más ortodoxa. Y en donde tiene la palomita pueden ver que la paciente tiene una almohada. Si nosotros no subimos la altura de la cabeza, además de la hiperextensión del cuello, no vamos a asegurar un adecuado eje y una adecuada permeabilización para nosotros intubar en caso de que fuera necesario que nosotros realicemos esa intervención. Y el segundo concepto que quiero transmitirles hoy de manera muy clara es que no se necesita intubar a su paciente, no es un requisito. Nosotros podemos ventilarla sin necesidad de una intubación endotraqueal, porque antes nos vendieron la idea de que si no lo intubábamos de nada sería nuestra reanimación, y esto actualmente sabemos que no es cierto. Entonces, todas estas pequeñas modificaciones muy sutiles son realmente muy trascendentes si no se hacen de manera correcta, y quizá algunos de nosotros no lo recordábamos. Ahora, aquí empezamos a hablar un poco sobre los objetivos y los propósitos de la cesárea perimortem. Este es un estudio en donde se vio a los cuantos minutos de que la paciente había caído en paro y se sacaba a ese bebé, se obtenía una sobrevida adecuada y se obtenía una, digamos, integridad neurológica. Y se vio que cuando la paciente duraba más de 5 minutos en paro circulatorio, es decir, cuando el bebé tenía datos de circunstancias sugestivas de hipoxia por más de 5 minutos, los resultados neonatales ya no eran buenos. Entonces desde ahí se empezó a justificar el por qué intervenir antes. Pero lo que se terminó demostrando después es que esto no solamente aplica para el beneficio del bebé, sino que también aplica para el éxito de la reanimación cardiopulmonar. Actualmente se sabe que si no quitamos esa obstrucción mecánica, nuestros esfuerzos de reanimación no van a ser exitosos, y por eso es importante que nosotros nos quedemos con el concepto claro de que ya no es como en las novelas. Oiga, a ver familia, su paciente está bien mal, ¿a quién escoge? ¿A la mamá o al bebé? Eso ya no es cierto. Ahora siempre vamos por los dos y siempre hacemos lo que la evidencia nos manda. Antes se utilizaban estas camas. Recordarán, todos llegamos a conocer algunas tablas que estaban inclinadas a 30 grados y que tratábamos de poner abajo del paciente. Ahora esto ya no es práctico y ya no es útil. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Ahora lo que se hace es que si son 2 reanimadores, le pedimos a uno que tome el útero y lo desplace hacia el hombro izquierdo de la paciente, hacia arriba y hacia la izquierda. Con eso, o si está colocado del lado derecho de la paciente y empuja con su mano el útero hacia la izquierda y hacia arriba, podemos lograr una liberación aorto-cava que nos permita poder seguir con nuestros esfuerzos de reanimación. Este es un ejemplo de cómo se hace con 2 reanimadores, uno dando RCP y el otro desplazando el útero. Siempre tiene que hacerse en todos los úteros en donde la cicatriz umbilical esté por arriba de la cicatriz umbilical. Ahora,
¿En qué momento se hace la cesárea perimortem? Ya les vendí la idea de que es necesario contemplarla. Se tiene que estar obteniendo al bebé fuera de la mamá a los 5 minutos de que haya iniciado el paro cardiorrespiratorio o se haya presenciado la paciente con un paro cardiorrespiratorio. Si la paciente nos la llevan a urgencias y decimos la encontraron así y empezamos a hacer nuestros esfuerzos de reanimación, a partir del primer minuto ya debe de estar aquí 2 equipos. Uno que se va a encargar de la cesárea y la otra que se va a encargar de recibir al bebé. Aquellos son los pediatras y tendrán que hacer su parte. Pero ellos son diferentes al primer equipo respondedor que se encarga de hacer la reanimación. No es diferente, no es al 5.º minuto yo no lo he podido reanimar y entonces háblenle apenas a los ginecólogos. Se le llama al equipo desde el momento en el que se recibe a la paciente en paro. Si la paciente salió del paro al 3.er minuto, ese equipo se retira. Pero si no, tiene que estar listo para empezar. Al 4.º minuto, a empezar a hacer la cesárea perimortem. El primer respondedor, ¿qué es lo que hace? Llega la paciente, vamos a poner un escenario más común. La paciente está en quirófano porque tuvo una atonía uterina, porque sangró, porque todavía no nos trae la sangre, porque ya empezamos a reanimarla, ya le pusimos oxígeno, ya desplazamos el útero y la paciente cae en paro. En ese momento activamos nuestro código de respuesta inmediata y empezamos a documentar el tiempo. Nos aseguramos que la paciente tenga una colocación adecuada e iniciamos resucitación cardiopulmonar. Esa resucitación con compresiones debemos de empezarla y revalorar después de 2 minutos. Antes de ese tiempo nadie se detiene hasta que pase otra cosa. Tenemos que hacer las maniobras maternas y se empezará a preparar los equipos que van a hacer la cesárea perimortem o a recibir al bebé. Y recuerden que hay algunas modificaciones, ya no es el ABC que nos enseñaron cuando estudiábamos medicina, ahora es primero compresiones, después vía aérea y después ya checamos lo que tiene que ver con las cuestiones respiratorias. Entonces esos cambios son importantes que los tengamos muy presentes. ¿Es necesario hacer reanimación avanzada con uso de fármacos? Sí, pero la gran mayoría de las veces en la paciente obstétrica la causa se revierte al hacer las primeras maniobras básicas. Estos son los algoritmos de manejo que están documentados en las guías del 2015, que son las más actuales, y que tienen 2 vías o 2 cadenas de acción. La de arriba, que tiene la flecha roja, es la paciente que se tiene dentro de un complejo, digamos, hospitalario y que se evidencia el momento del paro cardiorrespiratorio, que es la gran mayoría de los contextos de nuestros pacientes. El de abajo es la paciente que la encuentran fuera del hospital y ahí se tiene que activar primero otras secuencias. Brevemente, se documenta entonces en la primera, donde está la lupa, se documenta que existe una paciente con o un paro o una necesidad de intervención. Se activa el código de emergencia, se empieza RCP, si es necesario se desfibrila y después se pasa digamos, a la parte hospitalaria. En lo de abajo, lo que cambia es que primero se activa el equipo de respuesta, que va a tardar más en llegar, y después se busca un momento seguro para su traslado, que es en este caso donde aparece la ambulancia. ¿Qué significa RCP de calidad? RCP de calidad significa 1 o 2 reanimadores, siempre 30 compresiones por minuto, 30 compresiones por 2 respiraciones. Ahora, tiene que ser 120 compresiones por minuto y esas compresiones deben de ser al menos de 5 centímetros de profundidad. Debe de liberarse por completo la compresión. No se puede que medio apoyemos el puño o el brazo, y siempre debe hacerse, insisto, por periodos de 120 y detenerse no más de 10 segundos. Si nosotros rompemos alguna de estas partes, entonces empezamos a dejar de tener una RCP de calidad. ¿Qué implica la desfibrilación temprana? Desfibrilación temprana significa que si nuestra paciente tiene alguno de estos 2 ciclos eléctricos que ahorita les voy a mostrar, entonces sí debe desfibrilarse lo más tempranamente posible. El problema viene en que todas las novelas y las películas nos enseñan, hasta la de James Bond,
que cuando cae en asistolia, rápido alguien llega y lo desfibrila, ¿sí o no? Bueno, pues esos son los ritmos que se conocen como ritmos no desfibrilables, y ahorita lo vamos a ver. Por cuestiones de tiempo voy a obviar algunos videos. My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Este se llama la Marcha Imperial, y es una marcha en donde la secuencia va más o menos a 110 ciclos por minuto. Siempre y cuando damos reanimación la pasamos, porque es más o menos la frecuencia en que debe de ir la compresión. Actualmente, los ciclos recomendados por el Colegio Americano de Cardiología hablan de 120 por minuto. Y les pido que pongan en su teléfono inteligente, pongan metrónomo, busquen y les va a aparecer automáticamente un metrónomo. Y si le dan clic ahí, les va a aparecer un sonido, clic, 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 que les puede ayudar a que sepan más o menos cada cuándo tienen que estar dando las compresiones. Y hay aplicaciones, hay actualmente aplicaciones que en nuestro teléfono podemos bajar. Esta es una, se llama Tempo, es gratuita, y nosotros ponemos ahí el número de compresiones que queremos tener por minuto. Y esta, por ejemplo, es una canción. Todo el mundo conoce a Journey, todo el mundo ha oído esta canción, y es una canción que está hecha a 120 ciclos por minuto. Entonces, ya sea que ustedes quieran seguir el ritmo de la Marcha Imperial o seguir el ritmo de Journey, pero el chiste es que tengan claro más o menos cuál es la frecuencia que debe de utilizarse. Esa es la reanimación cardiopulmonar básica, y con eso se resuelve más del 95% de los casos de paro cardiorrespiratorio en la paciente obstétrica. ¿Qué significa la reanimación cardiopulmonar avanzada? Significa utilización de mecanismos farmacológicos o mecanismos térmicos. ¿Y qué es lo que dice la evidencia? Bueno, la evidencia dice que se tiene que contemplar los fármacos cuando es necesario, o se tiene que contemplar las cuestiones físicas, como la energía de desfibrilación, en los casos en donde esté indicado. Para fines eléctricos cardíacos hay dos ritmos, los ritmos no desfibrilables y los desfibrilables. ¿Cómo vamos a recordar cuál es uno y cuál es otro? Los dos ritmos no desfibrilables es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Los ritmos desfibrilables son los ritmos de la taquicardia ventricular y de la fibrilación ventricular. Ok, está muy padre, me los voy a aprender de memoria, y luego en la práctica, ¿cómo voy a saber diferenciarlos? Bueno, ahorita voy a enseñarles cómo, y seguramente no se les va a olvidar. Pero cuando tengamos un ritmo desfibrilable, lo que sí tenemos que recordar de memoria es que debe de utilizarse la misma cantidad de energía que se utiliza en una paciente no obstétrica, y no vamos a obtener ningún daño fetal. Habitualmente los ritmos bifásicos, que son los que ya vienen programados en la gran mayoría de los equipos, vienen a 120 o 200 joules. Los invito a que mañana, cuando lleguen a sus centros de trabajo, vayan a su carro rojo, conozcan su equipo de desfibrilación, porque la diferencia que les va a tomar esos 2 minutos que van a invertir en conocer el equipo, insisto, puede hacer la diferencia en la vida de una familia. Estos son los ritmos desfibrilables. Estos dos, recuérdenlos. Una manera más práctica de recordarlos es que se acuerden de la película de Buscando a Nemo, para que recuerden los dientes del tiburón y los dientes de mi querido amigo, que me hizo favor de prestarme esta fotografía, en donde, si ustedes se acuerdan del tiburón de Buscando a Nemo, se acuerdan del amigo que nos prestó la foto, van a decir, eso se parece a eso, y entonces eso sí lo tengo que desfibrilar. Si estos ritmos ustedes los ven en su monitor, es importante que ustedes desfibrilen a ese paciente lo más pronto posible. Si no, si tienen o una sistolia o una taquicardia ventricular, entonces no desfibrilen a la paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes desfibrilan a la paciente, le van a quitar a ese miocardio su última oportunidad de poder responder.
En esos que son ritmos no desfibrilables hay que utilizar terapia farmacológica, y una de ellas, la principal, es la adrenalina. Recuerden, siempre es importante utilizar una adecuada cantidad de oxígeno. Hasta 15 litros por minuto nos pueden asegurar una adecuada perfusión en circunstancias especiales por poco tiempo. La vasopresina no es un fármaco que habitualmente se pueda o se deba utilizar en este contexto. La lidocaína no nos genera mayores beneficios, y la hipotermia terapéutica pudiera implementarse, pero desafortunadamente no es un recurso que esté disponible en la gran mayoría de nuestros centros. Moraleja, o digamos corolario: hay que dar RCP lo más tempranamente posible en una paciente obstétrica. Hay que buscar si tiene una causa identificable y potencialmente tratable del paro, por ejemplo, hipovolemia, y hay que hacer las medidas que nos ayuden a evitar un paro cardiorrespiratorio. Las maniobras preventivas son muy importantes. Sintetizando, ante un paro cardiorrespiratorio debe de integrarse dos equipos de respuesta: el equipo de respuesta inmediato que va a dar la reanimación cardiopulmonar, y el equipo obstétrico que va a hacerse cargo de, si es necesario, hacer una cesárea perimortem. Va a haber también un equipo pediátrico que va a recibir al bebé, pero cada uno de estos equipos se va a abocar a hacer lo que tiene que hacer sin que se distraigan. Quizá el concepto más importante que yo quisiera transmitirles es que uno de los errores más comunes es que se difiere muchísimo el momento de la cesárea perimortem. ¿Por qué? Porque se empieza a querer activar al equipo cuando la paciente ya no salió del paro, y eso es demasiado tarde. Y quizá la razón por la que no salió del paro es porque la obstrucción mecánica no nos permitía una circulación adecuada. Ahora, ¿qué se necesita en el equipo de periparto? Tomen una fotografía, por favor, a esta diapositiva. Es todo lo que ustedes deben, mañana o pasado mañana que lleguen a sus centros de trabajo, integrar a su equipo del carro rojo. Si ustedes no tienen esto en el carro rojo, en urgencias, de aquí a que lo tengan listo, se va a pasar demasiado tiempo. Errores comunes es que tienen todo menos la hoja de bisturí. Entonces ya están ahí en el momento, y de aquí a que consiguen una hoja de bisturí se pasan los minutos que harían o hubieran hecho la diferencia. Concluyo con 3 diapositivas. Este es un documento oficial de competencia y observancia obligatoria en toda la República Mexicana. Todos ustedes debemos de conocer este documento, y este documento es cómo se debe de operar el equipo de respuesta inmediata ante una emergencia obstétrica, y el paro cardiorrespiratorio es una de ellas. Pero ojo, los que lo han revisado se podrán haber dado cuenta que quien debe de saber de esto no es solamente el ginecólogo, no es solamente el urgenciólogo, son los 15 integrantes del equipo de respuesta inmediata. Levanten la mano quienes de los que están aquí tienen en su turno, en su hospital, en las 24 horas del día, 15 personas disponibles para integrar su equipo de respuesta inmediata. Levanten la mano. ¿Alguien? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues todos estos que contemplan la guía de práctica clínica, de lineamiento técnico, todos estos tendrían que conocer lo que hoy acabamos de decir en estos 25 minutos que llevamos de conferencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en la práctica cotidiana cuando no tenemos estos 15 personajes en todos los turnos? Tenemos que eficientizar nuestra fuerza, digamos, de respuesta en base a que algunos de ellos tendrán que tomar varias funciones. Eso es lo primero. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo que hacen todos estos, tú vas a hacer lo que hace este, tú vas a hacer lo que hacen estos, y tú van a estar como que listos. Es muy común que al momento de que se activa un código como estos, el del laboratorio ni sabe de qué se trata. Y entonces pedimos una sangre y nos dice, no se lo puedo dar porque tengo una reservada para un trasplante que va a haber dentro de 3 días.
espérame, o sabe que no se lo puedo dar porque no trae el formato que viene firmado. Y a mí mi jefa de laboratorio me dijo que si no me daban el formato firmado, ¿sí o no? Otro ejemplo, ¿sabes qué? Tráiganse el balón de Bacri. Y resulta que el balón de Bacri lo tiene la jefa Chonita, que tiene la llave guardada atrás de la virgencita de quién sabe quién, y nadie sabe porque está de vacaciones. Entonces, ese tipo de escenarios no debe de pasarnos, y la única manera de prevenirlos es haciendo simulacros y simulaciones de ejercicios. Tómenle por favor una fotografía a este. Todos los que levanten ahorita su teléfono inteligente, en este código QR les va a aparecer una dirección, y si le dan clic a la dirección que les está poniendo ahí, los va a mandar a una carpeta que les quiero regalar. Es una carpeta que tiene los 14 documentos oficiales sobre cómo se hace el RCP, cuáles son los lineamientos, cuáles son las guías, y es un regalo que quiero hacerles a todos los que hoy han escuchado esta conferencia. Con esto concluyo agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles que compartan el sueño que yo también tengo, y culmino con una frase de Vincent Van Gogh que dice: yo primero sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Yo sueño con que no se muera ninguna paciente por un paro cardiorrespiratorio a causa de que el personal que la atendió no hizo lo que tenía que haber hecho. Sé que sus pacientes no van a tener resultados adversos. Muchas gracias.